Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigas, amigos, de nuevo con ustedes para presentarles Recuento Informativo. Ya es jueves, Julio Estorino, Jorge Trilla y quienes habla Eduardo Alemán. Ya estamos listos para presentarles las informaciones que tienen que ver con Cuba, las notas más importantes en la mirada al mundo, las secciones de interés como los deportes, las voces de Cuba, las voces de los protagonistas y mucho más. Agradecemos la sintonía con Radio República, la deferencia que tienen con Recuento Informativo para que cada vez más cubanos tengan acceso a información sin manipulación. Por eso, gracias una vez más a nombre de todo el equipo que hace posible Recuento Informativo. Para ustedes, los titulares de este jueves. Titulares de este jueves 9 de abril del año 2015. La Asamblea de la Resistencia Cubana y las organizaciones que la conforman levantan una queja ante la Cancillería de la República de Panamá por los hechos ocurridos en la tarde de ayer en el Parque Belisario Porras, donde se encuentra un busto de José Martí. Presidente panameño exhorta a no temer a la sociedad civil. Cuba calumnia a representantes de la sociedad civil independiente. Obama podría aceptar hoy recomendación del Departamento de Estado para sacar a Cuba de lista terrorista. Canciller venezolana solicitó a Thomas Shannon que derogue la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama. Cuba acepta que Estados Unidos levante el embargo en una segunda etapa. Estados Unidos alerta que no se quedará de brazos cruzados si Irán participa en Yemen. Pactos logrados en la cumbre de Panamá quedarán fuera del texto final. Abel Prieto encabeza protesta contra activistas cubanos en Panamá. En Colombia cayó la guerrillera Sonia, una de las principales cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. Michelle Bachelet insta a la UNASUR a jugar un papel muy activo ante la crisis en Venezuela. También escucharemos las voces de Cuba, las voces de opositores y disidentes informando y denunciando lo que realmente pasa dentro de la isla. En la mirada al mundo, desarticulada una célula yihadista en Cataluña que tenía voluntad explícita de atentar en esta región del noreste de España. Dan muerte a un palestino luego que apuñalara a 2 policías. El jurado halla culpable a Shokar Sharnaev de los 30 cargos presentados contra él por el atentado de Boston. En los deportes, en el fútbol, triunfan Barcelona y Real Madrid en la Liga Española. En las grandes ligas, el mexicano Adrián González de los Dodgers dispara 3 jonrones e implanta un récord en las mayores. Los Bravos de Atlanta pasan la escoba a los Marlins de la Florida. Titulares de este jueves 9 de abril del 2015. Comenzamos a recorrer informaciones que son titular hoy en Recuento Informativo. Obviamente, la primera información, lo que sucedió ayer en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas. Golpearon a activistas cubanos cuando ponían flores a un busto de José Martí. Simpatizantes del régimen de Raúl Castro agredieron físicamente a una veintena de opositores y activistas cubanos que ponían flores a un busto del patriota José Martí en el Parque Belisario Porras, frente a la embajada cubana en Ciudad de Panamá el día de ayer. Hombres nos daban sin importarles que habíamos mujeres. Golpearon fuertemente a Antunes, a Orlando Gutiérrez, a Augusto Monge, a Iris Pérez Aguilera y otros más, dijo una de las testigos del incidente, Isela Afiterre, miembro de la organización Mar por Cuba. En estos momentos, toda la delegación estamos en el cuartel de San Francisco, donde las autoridades nos han dicho que no estamos presos, pero nos han tomado toda la información de los pasaportes. Y en estos momentos todavía estamos esperando que van a hacer con nosotros. ¿Y quiénes están ahí? Dame algunos nombres de personas que están ahí detenidos. Bueno, pues vamos a ver, de los que vinieron de Cuba, está Antunes, está Iris, mi esposa, está Juan Carlos González Leiva, está Leticia Ramos y está Rolando Rodríguez Lobaina. Son los que vinieron de Cuba. Y esos fueron, menos a Juan Carlos, a quienes dieron mucho golpe. Está Orlando Gutiérrez, está Augusto Monge, que también fueron agredidos. Entonces, de la delegación está también Félix Rodríguez, de la Brigada 2506, y entonces de las señoras de Mar por Cuba está Silvia Iriondo,
Cici Echemendía, María Eugenia Cosculluela, Georgie Shelton, Liana Blancos, Vilma del Prado, Aileen Gaudí y yo, que soy Isela Fiterri. Eran declaraciones de una de las testigos del incidente, Isela Fiterri, de la organización Mar por Cuba. En este sentido, la Asamblea de la Resistencia Cubana y las organizaciones que la conforman levantan una queja ante la Cancillería de la República de Panamá por los hechos ocurridos en la tarde de este 8 de abril del 2015 en el Parque Belisario Porras, donde se encuentra un busto de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. Una delegación de la Asamblea de la Resistencia compuesta por líderes de la oposición democrática cubana dentro y fuera de Cuba se dirigió hacia ese lugar público en una marcha silente para llevar una ofrenda floral a Martí. En ese momento, turbas organizadas por el régimen de La Habana agredieron físicamente a los opositores cubanos, golpeando en la cara y el cuerpo a hombres y mujeres pacíficos. Miembros del régimen castrista habían dado a conocer una declaración levantando acusaciones falsas contra miembros de nuestra delegación para justificar estas acciones de irrespeto a la libertad de expresión, demostración y a los derechos humanos fundamentales. Pedimos que la República de Panamá desagravie a los opositores democráticos cubanos que han sido agredidos con total impunidad y arrestados en detrimento de sus derechos. Y levantamos una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para que se investiguen los hechos de esta agresión y las mentiras propagadas por el régimen castrista a través de sus medios oficiales sobre los hechos. Esto es una declaración de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Precisamente la siguiente nota tiene que ver con la calumnia por parte de la delegación castrista a representantes de la sociedad civil independiente. En apoyo al régimen de Raúl Castro, la Unión de Periodistas de Cuba editó un pequeño periódico de 8 páginas con el título Mercenarios en Panamá, en el que incluye artículos sin firmar, fotografías y caricaturas de los opositores que están presentes en Panamá, así como de activistas de derechos humanos o periodistas independientes que por primera vez podrán ser escuchados en un acto internacional. El panfleto, no obstante, afirma que Cuba viene ofendida a la cumbre por este motivo. Entre la larga lista de opositores que cuestionan y a los que acusan de estar respaldados por dinero y apoyo de otros países se encuentran Guillermo Fariñas, Elizardo Sánchez, Berta Soler, Manuel Cuesta Morúa, Jorge Luis García Pérez Antúnez, Rosa María Payá, la bloguera Joanny Sánchez, la abogada de Cubalex Laritza Diversen y el informático Eliezer Ávila. Más noticias, la cadena CNN asegura, citando a 2 funcionarios de la administración Obama, que el Departamento de Estado ha enviado una recomendación a la Casa Blanca para que Cuba sea retirada de su lista anual de estados patrocinadores del terrorismo, allanando el camino para que el presidente anuncie su intención de borrar a Cuba de la relación tan pronto como hoy jueves. En el momento que estamos realizando recuento informativo, también esta información añade que otra gran cadena estadounidense, NBC, confirma, citando a sus propias fuentes, que el presidente podría aceptar la recomendación en esta jornada. Según CNN, al hacer su recomendación, el Departamento de Estado habría certificado que Cuba no ha proporcionado apoyo a grupos terroristas en los últimos 6 meses. El presidente Obama ordenó la revisión de la presencia cubana en la lista después de anunciar un histórico acercamiento diplomático con La Habana en diciembre y se comprometió a actuar con rapidez una vez que recibiera la recomendación de la Cancillería. Momento de una pausa en esta parte de recuento informativo. Identificamos a Radio República, luego los deportes con Jorge Trilla. Más tarde, más informaciones. Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El hombre de la rosa blanca. Los pueblos han de tener una picota para quien les azuza a odios inútiles y otra para quien no les dice a tiempo la verdad. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de 9 a 11 de la noche, de lunes a jueves, y de 9 a 10 de la noche, de viernes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Lionel Messi volvió a marcar después de 3 partidos en blanco. Luis Suárez añadió un doblete y el Barcelona ganó ayer miércoles 4-0 al Almería para sumar su 6º triunfo consecutivo en la Liga Española. Messi llegó a 33 dianas en la liga, 4 menos que el máximo artillero Cristiano Ronaldo. La victoria permitió al cuadro catalán seguir al frente de la clasificación con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Por su parte, el equipo blanco logró ayer una sufrida victoria frente al Rayo Vallecano gracias a goles de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez y suma 70 unidades por las 74 del Barça cuando restan solo 8 fechas para el final. El Barcelona, que ha ganado 20 de 22 partidos en 2015, enfrentará el sábado al 5º clasificado Sevilla, mientras que el Madrid recibirá al Eibar, actualmente en el lugar 14. Y nos vamos al béisbol. El mexicano Adrián González pegó 3 jonrones, convirtiéndose en el primer pelotero de la historia de Grandes Ligas, con 5 en los 3 primeros juegos de la temporada, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el miércoles 7-4 a los Padres de San Diego para ganar la serie. Por los Dodgers, los cubanos Yasiel Puig de 5-0 con una impulsada y Yasmani Grandal de 3-0. Por los Padres, el cubano Yonder Alonso de 4-3 con una anotada. Y los Yankees vinieron de atrás con un ataque de 3 carreras en el 8º inning para vencer ayer miércoles 4-3 a los Azulejos de Toronto. El dominicano Michael Pineda lanzó bien durante 6 entradas, permitiendo apenas 2 carreras limpias con 6 hits, pero el triunfo fue para el relevista Delin Betances. Y Aníbal Sánchez lanzó de forma magistral durante más de 6 innings y los Tigres de Detroit apalearon el miércoles 11-0 a los Mellizos de Minnesota. Por los Tigres, el cubano José Iglesias se lució al bate, conectando de 4-4 con un doble y 3 anotadas, en tanto Yoenis Céspedes se iba de 5-1. Y en otros resultados de la jornada del miércoles en la Liga Americana, Rays derrotaron a Orioles 2-0, Reales a Medias Blancas 7-5, Indios vencieron a los Astros 2-0, los Atléticos a los Rangers 10-0 y los Angelinos a los Marineros 5-3. En la Liga Nacional, los Bravos le pasaron la escoba a los Marlins al derrotarlos 2-0. Los Nacionales vencieron a los Mets 2-1. Cachorros a Cardenales 2-0. Rojos en 11 entradas vencieron 5-4 a los Piratas. Gigantes vencieron a Cascabeles 5-2. Y en 10 entradas, Rockies derrotaron a Cerveceros 5-4. En partido de Interligas, los Phillies vencieron 4-2 a los Medias Rojas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. El hombre puede ser destruido, pero no derrotado. El viejo y el mar. Una serie dramatizada basada en la obra de Ernest Hemingway. A través de Radio República. El viejo y el mar. Más informaciones en esta parte de Recuento Informativo. Seguimos en Ciudad Panamá. De manera histórica, líderes cubanos residentes tanto dentro como fuera de Cuba firmarán una plataforma conjunta para la transición en Cuba, constituido por 10 puntos resumidos en el Acuerdo por la Democracia en Cuba. Bajo ese lema, un simposio de unidad de la oposición cubana será celebrado este jueves en un hotel reconocido de Panamá. Este importante evento contará con la participación de líderes políticos y cívicos que luchan dentro de Cuba: Jorge Luis García Pérez Antúnez, Juan Carlos González Leiva, Iris Pérez Aguilera, Rolando Rodríguez Lobaina,
Leticia Ramos Herrería y Mario Félix Leonard, así como de importantes figuras de la oposición cubana en el exilio como Silvio Iriondo, el excongresista Lincoln Díaz Balar, Rogelio Matos, Félix Rodríguez y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En otra información, y volviendo con la lista de patrocinadores del terrorismo, el senador demócrata por la Florida, Bill Nelson, manifestó estar en desacuerdo con retirar a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Bill Nelson, quien forma parte del Comité de Comercio del Senado, que supervisa la industria de la aviación estadounidense, dijo ayer en conferencia de prensa en Miami que aunque está de acuerdo con la Casa Blanca sobre la necesidad de cambiar la política hacia Cuba, el terrorismo sigue siendo una preocupación mayor y no es momento de sacar a la isla de la lista de estados que lo patrocinan. Por su parte, el senador Bob Menéndez ha dado a conocer un comunicado donde califica de otro paso en falso y política equivocada retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, a medida que el régimen de Castro continúa proporcionando refugio a Joan Yeshimar, quien está en la lista de terroristas más buscados por el asesinato de un policía del estado de Nueva Jersey por el FBI. La administración Obama está entorpeciendo nuestros esfuerzos para traer a un criminal a la justicia, asegura el senador. Según Bob Menéndez, la decisión no tendría en cuenta que Cuba alberga a decenas de fugitivos norteamericanos, incluyendo asesinos de policías, secuestradores de aviones, fabricantes de bombas y traficantes de armas, así como a los terroristas vascos buscados por el gobierno de España. No olvidemos que en el 2003 un barco de Corea del Norte fue interceptado en Panamá con aviones de guerra, batería de misiles y otras armas en sus bodegas, en violación directa de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y a principios de este mes, el gobierno de Colombia encontró en un buque chino explosivos y armas que iban a ser enviadas a Cuba. El senador sostiene que se trata de un absoluto desprecio del régimen de Castro para los estándares de seguridad internacionales, lo cual no debería ser recompensado con concesiones por parte de Estados Unidos. Vamos ahora a escuchar las voces de Cuba. Bueno, sí, miércoles estuvimos todos los integrantes de nuestra delegación en un parque que queda frente por frente a la embajada castrista acá en Panamá, donde fuimos a depositar una ofrenda floral al pie de la estatua del monumento José Martí. Apenas comenzamos la actividad, habíamos arbolado la bandera del Frente de la Resistencia Cívica Orlando Zapata y habíamos depositado una ofrenda floral cuando comenzaron a salir turbas dentro de la embajada, quienes comenzaron a ofendernos, que les respondimos cantando el himno nacional. Ante esta reacción nuestra, los represores prendieron a golpe contra nosotros, lesionándonos a varios, como son el caso de Leticia Ramos Herrería y Tamara Pérez Herrera, Rolando Rodríguez Loaina, que fue golpeado salvajemente en una pierna, que tiene las rodillas casi a punto de perderla, Orlando Gutiérrez, que fue embestido violentamente contra el suelo, pateado, golpeado, así como mi caso en particular, también Silvio Iriondo fue golpeado. Esta agresión fue a la vista indiferente y fría de las autoridades panameñas que presenciaron esa acción. Creo que esta acción que ocurrió acá en Panamá es una expresión clara de la nula voluntad política del régimen de implementar reformas, como ellos dicen, y de que el régimen castrista continúa reprimiendo, continúa apostando por la represión como arma de mantenerse en el poder. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional sobre esta situación. En este momento que les hablo, nos encontramos todos detenidos en la conocida unidad de San Francisco, aquí en la ciudad de Panamá, donde dicen estar efectuándonos los trámites legales. Ante una situación como esta no sabemos si va a haber deportación, no sabemos si va a haber encauzamiento. Nuestra situación legal es todavía indefinida, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Estamos responsabilizando a la dictadura castrista de lo que está pasando y estamos llamando a todos los presidentes electos que van a participar en esta cumbre, a todas las delegaciones oficiales y no oficiales que participan en este evento, para que se pronuncien y le exijan al régimen castrista el cese de estas prácticas agresivas y emitan un mensaje de solidaridad para con las víctimas de la represión. Porque si esto ocurre en un país democrático, si esto nos ocurre a nosotros acá en Panamá, donde hay un presidente libremente electo, que no puede estar ocurriendo con los hermanos dentro de la isla. Les habló desde Panamá, de Luis García Pérez Antunes, Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Tamayo. El hombre de la rosa blanca. Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia, nada construyen, porque sus simientes son de odio. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo.
Amigas, amigos, en esta parte de recuento informativo vamos a darle una mirada al mundo. Una mirada al mundo. La célula yihadista desarticulada en Cataluña tenía la voluntad explícita de atentar en esta región del noreste de España. En total hay 11 detenidos, 10 hombres y una mujer de entre 17 y 45 años. 5 son españoles, 5 marroquíes y 1 paraguayo. Según el consejero de Interior de la Generalitat, la célula se dedicaba también a captar a jóvenes islamistas para radicalizarlos. Que llevamos 13 meses trabajando de la mano de la Audiencia Nacional. Teníamos informaciones relevantes que nos indicaban claramente que había una voluntad explícita de cometer, en este sentido, atentados, algún posible atentado en el ámbito de Cataluña. La célula yihadista desarticulada en Cataluña fue la que envió el pasado diciembre a 3 jóvenes a combatir a Siria e Irak con el grupo Estado Islámico, aunque fueron detenidos cuando se encontraban en Bulgaria. Un palestino muerto y 2 policías israelíes heridos, uno de ellos en estado crítico. Es el resultado de un suceso ocurrido este miércoles en la localidad palestina de Sinjil, al norte de la ciudad cisjordana de Ramallah. El joven palestino habría apuñalado a los policías antes de ser abatido por estos, sin que por el momento se conozca la identidad del atacante o si llevó a cabo la acción en su nombre o en el de alguna organización. Se trata del segundo suceso similar registrado en Cisjordania en una semana, después de que el pasado jueves un palestino apuñalara a un soldado israelí en las inmediaciones de un puesto de control militar. Entonces el soldado resultó herido leve y el atacante fue detenido. Johar Tsarnaev, culpable de los 30 cargos presentados contra él por el atentado de Boston. El veredicto se alcanzó de forma unánime. Ahora el proceso contra el joven dará paso a una segunda fase en la que el jurado decidirá si se debe condenar al acusado a la pena de muerte o a la cadena perpetua. Seguiremos adelante con nuestras vidas, seguiremos con nuestras rutinas, o eso espero, cuando acabe todo esto. Pero no lo olvidaremos del todo porque forma parte de nuestra vida. Creo que se tomó la decisión correcta porque él es culpable. No sé si tengo una opinión acerca de la pena de muerte, pero lo que sí es cierto es que el chico merece estar encerrado de por vida o morir. En el atentado murieron 3 personas y provocó heridas a otras 264. Uno de los hermanos que lo perpetró murió después de una espectacular persecución que se inició con la muerte a tiros de un policía. El otro es el que se ha sentado en el banquillo. La segunda fase del juicio podría comenzar la semana que viene. Este ha sido el peor ataque en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre. Ahora el juzgado decidirá si Johar Tsarnaev se enfrentará a la cadena perpetua o a la pena de muerte. El canal internacional francófono TV5 sufre un ataque informático supuestamente perpetrado por el autodenominado Estado Islámico. El sitio web y las emisiones se han visto afectados y por el momento solo ha sido posible recuperar algunos de los 11 canales en los que distribuye su señal en cerca de 200 países. Hemos constatado que personas no identificadas ya habían hecho varios intentos de entrar en nuestro sistema, pero absolutamente sin consecuencias. Esto nos lleva a pensar que, en efecto, es un ataque planeado desde hace mucho tiempo. En los mensajes aparecidos durante el ciberataque, los yihadistas han colgado datos de los familiares de soldados franceses que luchan contra el Estado Islámico y han considerado un error imperdonable la decisión de François Hollande de mandar tropas a luchar contra los extremistas. Este miércoles se conoció que el régimen de Venezuela utilizó millonarios recursos para enviar una numerosa comitiva del chavismo a la Cumbre de las Américas en Panamá. Al menos 800 activistas políticos y sociales partidarios del oficialismo viajaron desde Caracas para generar ruido alrededor de las denuncias que presentaron representantes de organizaciones no gubernamentales venezolanas sobre la violación de derechos humanos y la represión a los opositores que la administración de Nicolás Maduro quiere esconder. En un país en el que desde hace 12 años se implantó un control de cambio y en el que los ciudadanos no tienen acceso a libre a la moneda extranjera, el Ejecutivo financió el traslado, alojamiento, comida y la suma de $500 en efectivo necesaria para que una persona ingrese a territorio panameño. Una mirada al mundo. Recuento informativo. Quiero conversar contigo hoy. Escuche por Radio República. Quiero que conozcas cómo soy. A la luz de la verdad. Un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. A la luz de la verdad. A la luz de la verdad. Vamos a gritar así.
hasta el cansancio que el cubano exige libertad. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. El presidente estadounidense Barack Obama ha asegurado en una entrevista con The New York Times que el acercamiento con el régimen castrista no entraña grandes riesgos para Estados Unidos y que en caso de no dar los resultados esperados se puede reajustar la política. Así como zumba y suena, ofrecen varios medios informativos esta noticia, cuyo meollo está precisamente en ese corto párrafo. Un corto párrafo que, con todo respeto, no pudiera contener mayor cinismo, mayor frivolidad y más grande irresponsabilidad. Tal parece que el señor presidente olvida que en medio de su ecuación diplomática está el destino del pueblo cubano, al cual se le toma para un experimento de política exterior sin consideración ni respeto alguno. Si sale bien el experimento y los Castro aprenden a portarse bien y les da por respetar los derechos de los cubanos, pues magnífico, nos anotamos un triunfo. Si el experimento sale mal y los Castro, con mayores recursos y legitimados internacionalmente por Estados Unidos, aprietan aún más las clavijas, siguen reprimiendo, encarcelando, torturando, bueno, pues mala suerte. Podemos reajustar la política y aquí no ha pasado nada. Ciertamente, era de esperar que el prolongado sufrimiento de la nación cubana mereciera algo más de respeto y solidaridad, que recibiera el trato y la consideración que un dolor humano debiera conllevar, algo más que un ratón de laboratorio político. Los cubanos con vergüenza debemos rechazar estas declaraciones y este tratamiento, y debiéramos acabarnos de convencer que solamente de nosotros mismos, de nuestros esfuerzos, podemos esperar un cambio verdadero en Cuba. De esta forma llegamos al final del recuento informativo en este jueves 9 de abril del año 2015. A nombre de Jorge Trilla, también de Julio Estorino, un servidor Eduardo Alemán, los invitamos a quedarse en la programación de Radio República. También los invitamos para que mañana viernes nos reencontremos a través de las frecuencias de Radio República con otra edición más de recuento informativo. Hasta entonces y bendiciones. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.